El tema que vamos a ver hoy día es el reinado de Jesucristo. Y quisiera primero explicar un poco la diferencia que existe entre lo que nosotros conocemos y hablamos generalmente, hablamos del reino de Dios, y ahora vamos a hablar del reinado de Jesucristo, y la diferencia radica en lo siguiente. Cuando hablamos del reino de Dios, el reino de Dios es todo lo que abarca la creación de Dios. El reino de Dios no tiene ni principio ni final. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y mientras Él existe, Él es el rey, es el soberano, Él es el que tiene toda autoridad sobre todas las cosas, todo lo creado lo hizo Él. Ahora, a diferencia de lo que es el reino completo de Dios, eso le pertenece al Padre, el reinado de Jesucristo tiene un comienzo. Esa es la gran diferencia. Ahora entonces hoy día vamos a hablar del reinado de Jesucristo. Es así como, por ejemplo, el reinado de Enrique VIII, una cosa así. El reino de Francia es mucho más que solamente el reinado de Enrique VIII, por ejemplo. Ese es el contexto. Primero, hay que definir, y esto lo hemos definido muchas veces de una, de otra forma, pero conviene más o menos repasar y contextualizar para que entremos en el tema. Primero, ¿qué es un reino? Un reino no es otra cosa sino un sistema de gobierno, o sea, una manera en que se gobierna una nación. ¿Ya? Eso es un reino. El reino está compuesto fundamentalmente por el rey y generalmente la corte que acompaña al rey, y por otra parte las personas que son gobernadas por ese rey. En este caso se le llama súbditos. Los súbditos deben obediencia al rey, y a cambio de la obediencia de los súbditos, el rey se compromete a proteger a sus súbditos y procura su bienestar. Un buen rey se preocupa de que los súbditos no padezcan hambre, tengan lo suficiente. Ese es un buen rey. Nosotros tenemos muchos ejemplos de reinados, de reyes buenos, de reyes malos, y han habido muchos reyes malos que se aprovechan de la situación, que viven en opulencia, pero la idea del rey es que el rey debe proteger y debe procurar el bienestar de sus súbditos. Esa es la idea general. Entonces, un reino es un sistema de gobierno en el cual hay un rey y los súbditos que deben obediencia a ese rey. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? El reino de Dios es donde gobierna Dios. Y esto abarca toda la creación. Todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que existe, fue creado por Dios. En toda la creación, Él es el que gobierna. Ahora, otra particularidad es que el reino de Dios existe desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, el reino de Dios es por tiempo indefinido. Es decir, no podemos decir, mira, esto empezó con la creación. Por ejemplo, el reino de Dios no empezó con la creación, venía de antes. Incluso sin que nada existiera, aún así existía. Si existía Dios, existía ese gobierno. Bien, nosotros sabemos que Dios creó todas las cosas
y en el principio fueron creadas por Él, y sabemos también, según lo que nos dice la revelación de Jesucristo, Él estaba en ese momento, y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero el problema de la creación fue el siguiente. Cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, ellos tenían un compromiso de obediencia. Es decir, ellos estaban bajo el reino de Dios, ¿cierto? Adán y Eva nacieron en el reino de Dios. Y el reino de Dios venía de mucho antes. Pero el problema fue que cuando ellos pecaron, Dios los expulsó del paraíso, del Edén, y a la vez quedaron fuera del paraíso y también quedaron fuera del reino o del gobierno de Dios. Es decir, ahí tenemos el reino de Dios y Adán y Eva ahí salieron desde el reino de Dios, salieron, quedaron fuera. Pero el reino de Dios no terminó. El reino, cuando Adán y Eva pecaron, el reino de Dios continuó porque no le pasó nada. Simplemente una parte del universo, una minúscula parte del universo, se rebeló. Y esa fue a quien fue el hombre. Pero no fue todo el reino de Dios que se anuló. El rey, Dios sigue y siguió reinando. Muchas veces uno piensa, no, cuando Adán y Eva pecaron, se terminó el reino de Dios. Se terminó para Adán y Eva. Se terminó para ellos, pero no para el resto de la creación, porque el resto de la creación, todos los ángeles, las galaxias y todo lo creado, siguieron bajo el gobierno de Dios. No se rebeló todo el universo contra Dios, se rebeló solamente Adán y Eva. Y ellos fueron los que nos transmitieron ese pecado. El pecado original es la rebelión. Y eso hace que, por haber salido el hombre del reino de Dios, hay una opción. Al principio no había la posibilidad de volver. Por ejemplo, en el caso del jardín del Edén, ustedes saben que una vez que Adán y Eva fueron expulsados del jardín, después de eso no pudo haber la opción de volver al jardín. ¿Por qué no? Porque Dios puso un ángel en la entrada con una espada de fuego que impedía que cualquiera que quisiera entrar nuevamente al jardín del Edén no pudiera, no se pudo, no pudieron, ni Adán y Eva, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos pudieron volver al lugar donde Dios los había puesto originalmente. Eso fue un impedimento para siempre. Y nadie más volvió al jardín. En el caso del reino de Dios, al salir Adán y Eva del reino de Dios, ellos salieron del reino. ¿Ya? Tampoco tenían al principio la opción de volver a entrar, exactamente como volver a entrar al jardín del Edén. No se podía, era imposible. Sin embargo, pasó mucha historia, pero vino Jesucristo. Y Jesucristo nos vino a traer ¿qué? El camino de vuelta al reino de Dios. Es volver al reino de Dios. Con su muerte, Jesucristo pagó el precio para que nosotros volviéramos. No para entrar solamente, sino para volver. El concepto es, nosotros como raza humana, al principio estábamos en el reino de Dios, salimos del reino de Dios y Jesucristo nos trae el camino de vuelta. Hermanos, nosotros no entramos al reino de Dios como si esto no hubiera existido nunca. No, nosotros volvemos. El concepto es, nosotros volvemos al reino de Dios que es nuestra casa. Cuando entramos al reino de Dios decimos, hemos vuelto de donde salimos. Nuestra historia como raza humana es esa.
Nosotros, cuando entramos al reino de Dios, nosotros, bueno, lo vemos desde nuestro punto de vista. Bueno, yo antes no estaba en el reino de Dios, ahora entro. No, volvemos a nuestra casa. Porque el reino de Dios siempre fue la casa que Dios preparó para el hombre. Era nuestra casa. Es el concepto que Jesucristo nos enseña en la parábola del hijo pródigo. El hijo salió de su casa donde lo tenía todo. Y después volvió a su casa con su padre. Es lo mismo para el hombre. El hombre salió del reino de Dios, pero después Jesucristo nos da la oportunidad, paga el precio para que nosotros volviéramos a nuestra casa. El reino de Dios es nuestra casa. Estar bajo el amparo de Jesucristo, estar bajo el amparo de Dios es volver a estar bajo el amparo de nuestro Padre. Eso es digamos, la historia completa. A veces uno se olvida de esto y piensa, no, la primera vez yo nunca había entrado. Bueno, la historia personal de cada uno dice eso. Sin embargo, si nosotros revisamos y lo vemos desde este punto de vista, sí, el hombre vuelve y tiene la oportunidad de volver al reino de Dios. Como Jesucristo pagó el precio para que nosotros volviéramos al reino de Dios, Dios le dio a Jesucristo un nombre que está por sobre todo nombre. Cuando Él asciende al cielo, va a la diestra del Padre, el Padre le entrega a Él lo que Él tenía en sus manos, que era el reino. Y le da un nombre que está sobre todo nombre, y le da toda autoridad sobre dominios, principados, potestades, y toda la creación queda bajo la autoridad de Jesucristo. Eso pasó cuando Jesucristo asciende, cuando Jesucristo vuelve al cielo y llega a la presencia de Dios. En ese momento se inicia el reinado de Jesucristo. No se inicia el reino de Dios porque venía de mucho antes, porque en ese momento Dios, el Padre, le da a Jesucristo la autoridad máxima y lo hace Kyrios, lo hace Señor de toda la creación. Ahora, toda la creación que estaba en manos del Padre, el Padre la puso en manos de su Hijo. En Él confía todas las cosas. Toda la creación y lo creado está en este momento en manos de Jesucristo. Y el reino está en sus manos. Como Jesucristo tiene toda autoridad en el reino, esto es lo que es la consecuencia. Todo el mundo y todo lo que nosotros conocemos está bajo la soberanía de Jesucristo. Pero el problema es el siguiente: aunque toda la tierra está bajo la soberanía de Jesucristo, no todos han entrado en su reino. Y ahí a lo mejor es una parte en donde a veces nos confundimos. Jesucristo tiene el reino completo, ¿ya? Pero aquí en la tierra, no todos están en el reino de Dios. Por ejemplo, Satanás y todos los principados y potestades y dominios y todas las cosas están bajo la soberanía de Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo tiene un nombre por sobre el nombre de Satanás y sus demonios, ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Pero el problema
es que Satanás y sus demonios no reconocen esta autoridad y no le obedecen. Ese es el punto. Jesucristo es el Señor de todo y Satanás y sus demonios no quieren obedecerlo. Aunque Jesucristo sea el Señor. No quieren nomás. Igual los hombres. Todos los hombres del mundo, toda esta tierra está bajo la soberanía de Jesucristo. Jesucristo es Señor sobre todas las personas de este mundo, lo es. Tiene autoridad sobre todo. El problema es, ¿reconoce esas personas que Jesucristo tiene la autoridad sobre su vida? No lo reconoce. Y ese es el problema. El problema no es que Jesucristo no sea el Señor. El problema es que los hombres no han reconocido esta verdad. No han reconocido que Jesucristo es el que tiene la autoridad dada por el Padre. Es simplemente eso. No le reconocen y tampoco quieren reconocerlo. No quieren obedecerle. Aunque Él es el Rey, dicen, a mí que Jesucristo sea el Rey, me da igual. No lo dicen en esa forma, pero esa es la actitud. Ahora, quienes reconocen a Jesucristo como el Señor, quienes reconocen la autoridad de Jesucristo y dicen, sí, Jesucristo es el Kyrios, el que tiene autoridad sobre mi vida, esas personas entran al reino de Dios. Hasta ahí vamos bien. Ahora veamos lo que significa que Jesucristo reine o que Jesucristo tenga la soberanía sobre todas las naciones. Y eso es verdad. Jesucristo tiene soberanía sobre todas las naciones. Todos los gobernantes de este mundo están bajo la soberanía de Jesucristo. Jesucristo es el Señor, lo quieran o no, lo quieran reconocer o no, lo quieran ver o no, lo quieran aceptar o no. Jesucristo es el Señor sobre todas las autoridades, sobre todos los presidentes, sobre todos los reyes, sobre toda autoridad de este mundo. Jesucristo es el Señor. Pero el problema que estos gobernantes, ahí tengo algunos gobernantes, ahí ven ustedes, algunos, no me caen todos, pero es para ejemplificar. Miren, gobernantes de este mundo, Donald Trump, ahí tenemos a Maduro, Michelle Bachelet y Macri, que es el presidente de Argentina. Estos presidentes están bajo la soberanía, están bajo la autoridad de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Están bajo la autoridad de Jesucristo? Y la segunda pregunta, ¿le obedecen? No, ellos no han querido reconocerlo. No han dicho, Jesucristo es el Señor, yo tengo que sujetarme a Él. No lo han dicho. Sabemos, bueno, públicamente estos presidentes no obedecen a Dios, no obedecen sus mandatos. Ellos no le han reconocido como el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso, ellos gobiernan según sus propias ideologías o siguiendo la voz del pueblo, no la del Señor. Eso no quiere decir que Jesucristo no sea el Rey. Quiere decir simplemente que hay gente o que hay presidentes o que hay reyes que simplemente no quieren obedecer. No quieren. Y por eso estos presidentes y todos los reyes de este mundo actúan como actúan. Por eso hay guerras en el Medio Oriente, por eso hay guerras en todas partes, por eso hay amenazas, por eso hay comportamiento violento, por eso hay en las naciones hay descontento, por eso, ¿por qué? Porque los gobernantes de este mundo no han querido reconocer que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿quiénes entran
en el reino de Dios? ¿Quiénes entran a estar bajo la autoridad de Jesucristo? Primero, aquellos que valoran su reino más que cualquier otra cosa. Jesucristo lo puso en una de sus parábolas de la siguiente manera. Mateo 13:45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Miren, el reino de Dios es el valor más grande que nosotros pudimos haber encontrado. No hay nada más valioso que esto. Y eso lo hizo ver en esta parábola. Jesucristo dice, miren, el reino de Dios es lo más valioso, lo que más vale la pena en tu vida. Estar bajo la soberanía de Jesucristo y obedecerle y reconocerlo como el Señor es el mayor tesoro que puede tener cualquier persona. Es la piedra, es la perla más preciosa. Vale la pena que dejes todo, que desvalorices todo lo que has vivido y eso ya no tiene valor. Ahora, ¿para qué? Para tener esa perla que es la más valiosa que puedes encontrar. El reino de Dios es lo más valioso en nuestra vida. El que Jesucristo gobierne nuestra vida es lo más valioso. Sin embargo, el mundo nos hace pensar que hay valores y hay cosas que son más valiosas. Y muchas veces nosotros no entendemos que el valor que tiene todo lo que el mundo nos ofrece es pasajero. Que nada puede ser más valioso que el reino de Dios, a veces se nos olvida. Y ponemos intereses, proyectos, ponemos cosas que opacan el valor que tiene el reino de Dios. Ahora, ¿quiénes entran en el reino de Dios? Quienes valorizan al reino de Dios, los que les valorizan, los que le ponen peso, los que tienen en sus manos lo más valioso. Amén. ¿Quiénes entran en el reino de Dios? Entran en el reino de Dios o en el reinado de Jesucristo quienes se humillan delante de Él, reconocen tu autoridad y le obedecen. Quienes se arrepienten, piden perdón y se reconcilian con Dios. Estas personas entran a estar bajo la jurisdicción, bajo la soberanía o bajo el reino de Dios con Jesucristo como Rey y Señor de todas las cosas. Bien, ahora voy a pasar a otro tema, que es la relación que tiene, qué relación hay entre el reino de Dios y la iglesia. Bien, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él tomó a algunos, dice Efesios 4:11, Él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los apóstoles y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Jesucristo, antes de subir al cielo, antes de recibir toda autoridad, Él organizó su gobierno, por decirlo así. Y dio a algunas personas la responsabilidad de gobernar sobre el pueblo. En el momento en que los llamó, al principio, cuando estaban con él, ellos no entendieron
¿De qué se trataba? Porque todavía no se había formado el pueblo sobre el cual Jesucristo iba a gobernar en la tierra, directamente. Entonces, él puso, por decirlo así, un organigrama. Así como los gobiernos ponen ministros, subsecretarios y otros, Jesucristo puso a quienes se iban a encargar del gobierno de la nación que se iba a formar. La nación que se iba a formar, nosotros le llamamos iglesia. Pero esta es la nación sobre la cual Jesucristo tiene gobierno o está gobernando. Jesucristo está gobernando su iglesia. ¿Y cómo lo organizó Jesucristo? Bueno, el cabeza de la iglesia, el cabeza de la nación es Jesucristo. Jesús, cabeza de la iglesia. Luego vienen los apóstoles. ¿Y qué son los apóstoles? Los apóstoles en la tierra son prácticamente los que representan la autoridad de Jesucristo para la iglesia. Luego, los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Los profetas traen la voz de Dios que se necesita en el contexto en el cual estamos viviendo. La voz de Dios para hoy, para las circunstancias que estamos viviendo, la iglesia, el pueblo, la nación que Jesucristo está gobernando, necesita tener una palabra fresca, un aviso oportuno, y eso lo traen los profetas. Los evangelistas, su función en el gobierno es traer más gente, hacer crecer la nación, hacer crecer el pueblo, hacer crecer la iglesia. Y finalmente los pastores y maestros tienen la responsabilidad de enseñar las leyes de la nación, las leyes de nuestro gobierno. Nosotros estamos en la iglesia y es bueno que tomemos el gobierno de Jesucristo como lo que es, nuestro gobierno. Por lo tanto, nuestro gobierno tiene esta organización. Y la dejó Jesucristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son los que están, podríamos decir, en la línea directiva, los que dirigen. Pero no es que ellos se aprovechen, sino que la idea es que, dice aquí, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estos ministerios son parte del gobierno. Son como los ministros de un gobierno cualquiera. Y ellos tienen como función edificar la iglesia, que es el pueblo o la nación. Ahora, todas las naciones que son legítimamente constituidas tienen embajadas. Por ejemplo, el gobierno de Chile tiene una embajada en Argentina, Brasil, Perú. Todos los países, digamos, con que tiene relaciones Chile, tiene una embajada. ¿Ya? Bien. El reino de Dios como gobierno, o en otras palabras, nuestro gobierno también tiene embajadas. Nuestro gobierno ha puesto en la tierra embajadores. Y en la embajada del reino de Dios en el mundo se llama iglesia. ¿Y qué es una embajada? Una embajada es la representante del gobierno. Es decir, los embajadores no representan intereses personales, ni los intereses del pueblo. ¿A quién representa un embajador? Representa al gobierno que lo envía. El embajador de Chile en Argentina no representa al partido político que él pertenece.
No nos representa a nosotros, no representa a la industria en Chile, sino que representa al gobierno de Chile. ¿Me entienden? El embajador de Argentina en Chile no representa a los trabajadores de un astillero en Argentina, no representa a los profesores. El embajador de Argentina en Chile representa los intereses del gobierno. Por lo tanto, nosotros siendo embajadores, nosotros representamos en el mundo los intereses ¿de quién? De Cristo, porque nosotros pertenecemos a ese gobierno. Jesucristo es el Rey y nosotros somos representantes de ese gobierno aquí en la tierra. Todo el punto de vista que le estoy hablando es, tomado del punto de vista de gobiernos, autoridades, reyes y toda la cosa. No estoy hablando a nivel podríamos decir, de discípulos. Estoy hablando de las naciones. Estoy hablando de reyes, presidentes, de naciones completas. Bien, nosotros como funcionarios del gobierno de Jesucristo, funcionarios del reino de Jesucristo, embajadores, somos de confianza del gobierno. Jesucristo, Señor de señores, confía en nuestra representación, en lo que nosotros vamos a representarlo a Él aquí en la tierra, como embajadores. Bien, ya entendemos que Jesucristo ha constituido un gobierno, ha constituido una nación sobre la cual gobernar. Esa nación es una nación prácticamente embajadora del reino de Dios. Vamos a volver un poquito, porque aquí nosotros podemos ver la diferencia que hay entre el reino de Dios y la iglesia. El reino de Dios es todo. Sin embargo, la iglesia es ese pedacito de ahí, es simplemente el representante de todo lo demás. Por eso, la iglesia no es el reino de Dios. De nuevo, la iglesia no es el reino de Dios, no es todo el reino de Dios, es simplemente un representante. Es como si dijéramos, el embajador de Argentina en Chile, ¿es todo Argentina? No. Es simplemente un representante. Lo mismo nosotros en la tierra, la iglesia en la tierra es parte, una pequeña muestra del reino de Dios en la tierra. Primeras acciones del reinado de Jesucristo. Una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, fue coronado como el Señor de señores, el Rey de reyes. Lo primero que hizo en su calidad de Señor, cuando se sentó en el trono, lo primero fue enviar al Espíritu Santo a sus discípulos en el día del Pentecostés. Y ahí empezó el gobierno sobre la iglesia. Jesucristo, cabeza de la iglesia, manda el Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés. Por el mismo Espíritu, Jesucristo inspira, a través del Espíritu Santo, Jesucristo inspira al apóstol Pedro a decir un discurso después del cual se bautizaron 3.000 personas. La iglesia que estaba dirigida por Jesucristo, es sentado a la cabeza de la iglesia, crece en Jerusalén. El mismo Jesucristo agregaba a los que habían de ser salvos. Por medio del apóstol Pedro, Jesucristo sana a un paralítico y se convierte en 5.000 personas. Para organizar a tanta gente aparecen los diáconos. Ya se está formando el gobierno. Ya se había formado el gobierno, pero ahora están apareciendo las personas que colaboran con el gobierno. Luego empieza la persecución, pero Jesús envía a un ángel a decirle que sigan predicando.
podríamos decir, la plana religiosa de ese tiempo, tuvieron miedo de lo que estaba pasando, de cómo la iglesia estaba creciendo. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo como el rey de esta nación? Les dice: oye, no, por favor, ya lo están persiguiendo, no, dejen esto. No, Jesucristo envía a un ángel a decirle a los discípulos que deben seguir yendo al templo a predicar el nombre de Jesús. ¿Y qué hacen los discípulos? Ellos dicen: oye, es mejor, vamos a obedecer a Dios más bien que a los hombres. Así que los persiguieron, los azotaron, y al otro día el ángel les dijo: vuelvan, y ellos volvieron. ¿Quién mandó a que volvieran al templo a predicar? Fue Jesucristo a través de un ángel. Después de eso, tiempo después, Pedro es apresado y Jesucristo como el Señor, como el Rey manda ángeles a librar a Pedro de la prisión. Ven, Jesucristo está actuando como Rey, como Señor. Jesucristo permite después la persecución para llevar. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Él permite que los judíos persigan a la iglesia y los dispersen. Después de la muerte de Esteban, ahí está Esteban cuando fue martirizado, el primer mártir fue Esteban. ¿Y por causa de qué? De predicar sobre Jesucristo, fue apedreado hasta morir. Nosotros decimos: ¿y dónde estaba el rey? Esteban era súbdito del rey, Esteban era discípulo, Esteban defendía a Jesucristo, pero ¿y qué hizo Jesucristo? Había estado actuando de muchas formas Jesucristo como el rey, pero ahora, ¿dónde quedó? Bueno, detrás de esa muerte había un propósito, y el propósito era que después de esto se ensañó la persecución de la cúpula religiosa y hicieron una dispersión de todos los discípulos. Y ahí los discípulos tuvieron que salir de Jerusalén, porque antes estaban todos en Jerusalén. La iglesia era una iglesia dirigida apostólicamente por los apóstoles, y en ese momento solamente quedaron los apóstoles en Jerusalén, los demás fueron dispersados. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo que tenía el rey con todo esto? Podríamos nosotros empezar a criticar al gobierno, pero ¿cómo? Jesucristo es el rey. ¿Por qué permitió que Esteban lo mataran? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué permitió la persecución? Sería lo mínimo, o sea, sería lo más común que nosotros escucharíamos, criticar al gobierno. Si nosotros estamos bajo el gobierno de Jesucristo, empezamos a criticar al tiro. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué no se, así como libró a Pedro, por qué no libró a Esteban? Había un propósito. Jesucristo tenía un propósito permitiendo la persecución de los primeros cristianos, y era que se dispersaran. Y desde esa dispersión aparecieron las congregaciones, aparecieron grupos en Corintio, en Éfeso, en Asia Menor, en Roma, y por todas partes en Europa y en Asia empezaron a aparecer congregaciones que antes de eso no existían. Lo primero sí fue que se empezaron en las sinagogas de los judíos. ¿Ya? Eran puros judíos. Pero aparecieron las congregaciones, las primeras congregaciones, todas las que después visitó Pablo. ¿Cuándo se originaron esas congregaciones? Después de la persecución. Así que fue una jugada maestra. El Señor, gobernando inteligentemente, mandó a sus discípulos a todas partes, y ellos empezaron a formar congregaciones en diferentes partes de Asia Menor y Europa Central. Maestra, jugada maestra del rey, porque lo hizo así. Jesucristo quería alcanzar a los gentiles, porque hasta el momento solamente venían los judíos. No tenía
no había una apertura hacia los gentiles. Pero Jesucristo personalmente, el rey, se presenta ante Saulo y Saulo se convierte. Y Saulo es enviado a los gentiles. Jugada maestra. Un rey que hace las cosas bien. Tomó al más acérrimo perseguidor de los cristianos, lo convierte en el más devoto de los predicadores. Jugada maestra. ¿Quién lo hizo? Jesucristo. Esas son las primeras acciones de Jesucristo como rey. Luego, Jesucristo tenía un problema con Pedro, porque Pedro era un judío tradicional y consideraba que todos los gentiles eran indignos. Así que le dio una visión. Jesucristo le dio una visión a Pedro, y en la visión le ordena que en el fondo vaya a los gentiles. Pedro los consideraba indignos. Y en la visión Jesucristo le dice, mata y come. Ustedes recuerdan la visión donde cae el lienzo y venían animales inmundos, le dice, mata y come. Él dice, no, yo no quiero comer. Eso significaba los gentiles. Pero Jesucristo le dice que no puede decir que es algo inmundo lo que Él ha santificado. Y Pedro hizo caso al tiro porque ¿quién le estaba diciendo esto? El rey. El Señor le estaba diciendo, cambia tu manera de pensar. Y lo mandó a la casa de Cornelio. En ese día en que Pedro entró a la casa de Cornelio, él empezó a proclamar del Evangelio, y Cornelio y su gente, que eran romanos, fueron llenos del Espíritu Santo, y en ese momento entramos nosotros como gentiles a la nación gobernada por Jesucristo. O sea, a la iglesia. Presente y futuro del reinado de Jesucristo. Hemos revisado algunas acciones de Jesucristo como rey en la iglesia o en la nación que Él dirige. En el presente, en estos tiempos, Jesucristo ha estado revelándonos su reino. Él mismo ha estado restaurando a la iglesia a su modelo original. Y el modelo original ya les expliqué. Tiene una estructura básica de gobierno. Y la estructura de gobierno está constituida por los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Esa podríamos decir, es la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Luego, este evangelio del reino de Dios ha estado predicando en muchas naciones. Ahora, para visualizar cuál es el futuro del reinado de Jesucristo, quisiera leer primeramente Salmo 72. Este es un salmo extraordinariamente descriptivo de lo que significa el reinado de Jesucristo, no solamente en el presente. Estamos hablando de que Jesucristo reina desde el Pentecostés, pero Dios reinó desde de la eternidad y va a reinar hasta la eternidad. Pero estamos hablando de Jesucristo. Salmo 72, podríamos leerlo todo, pero vamos a extraer algunos pasajes. Por ejemplo, versículo 4 del Salmo 72, habla de un rey que vendría. No habla de Salomón, sino que habla de un rey que vendría en el futuro. Este es un salmo profético con respecto al reinado de un rey. Dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol,
y la luna de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días, en los días de este rey que gobierna sobre la tierra, dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará este rey de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones les servirán. Está hablando de un rey que había de venir. Y no está hablando del cielo. Está hablando de la tierra. Y dice que dominará de mar a mar. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá, y se le hará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Estamos hablando del reinado de Jesucristo, y este salmo profético nos está hablando de que Jesucristo domina la tierra de mar a mar. Que Jesucristo, como es profético, lo está hablando en tiempo futuro. Y dice no solamente eso, versículo 11, todos los reyes se postrarán delante de él. Todos los reyes se postrarán delante de él, y todas las naciones les servirán. Es tiempo de creer en la palabra profética. Es tiempo de proyectarnos. Es tiempo de decir que nuestra nación será grande, que somos gobernados por un Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenemos una nación y un pueblo santo. Esto es lo que nos ha hecho Jesucristo. Él está reinando sobre su iglesia, y el reino de Jesucristo es para toda la tierra. Así sea. El Señor, y en muchas profecías están señalándonos que Jesucristo no solamente reina sobre una iglesia, sino que sobre todas las naciones. Y es tiempo de recuperar la fe en un reino que sojuzga a todas las naciones, en un rey ante el cual todos los reyes de esta tierra se postran, en un rey que gobierna y que hace justicia a los necesitados, en un rey que se preocupa de los menesterosos, de los que padecen, en un rey que reina con justicia y verdad, no solamente sobre la iglesia, sino que sobre todas las naciones. Este evangelio del reino de Dios empieza con la iglesia, pero el reino crece hasta que toda la tierra es llena de la gloria del Señor. Este salmo profético nos hace pensar en lo siguiente.
Nosotros estamos ahí en una línea de tiempo. Ustedes ven, ahí estamos en el presente y tienen que venir hacia adelante muchos tiempos proféticos que son el cumplimiento de las profecías. Muchas profecías que están en Apocalipsis, que están en Isaías, Daniel y otros profetas proclamaron o hablaron de las profecías de los tiempos que vienen. Pero vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que hoy día nos metemos en una cueva. La cueva la cerramos. Y en el interior de la cueva, por algún efecto cualquiera, nos quedamos dormidos y dormimos por 50, 60, quizá tiempo indefinido. Pueden ser 100 años si quieren, pueden ser menos, pueden ser 10 años, 20 años. Un tiempo indefinido, años. Estamos en la cueva y esta cueva está en la tierra. Pasado el tiempo, la puerta se abre. Salimos de la cueva. Salimos de la cueva. Y hemos pasado todas las profecías, después de que salimos de la cueva, todas las profecías de Apocalipsis, todas las profecías se cumplieron. Y una vez que se cumplieron todas las profecías que están para este tiempo, para los tiempos venideros, ¿qué pasa? Veamos cuál es el estado final. Imagínense, pasaron no sé cuántos años, no sabemos cuántos años pasaron, pero salimos y decimos, todas las profecías se cumplieron. Todas. El fin del mundo, el arrebatamiento de la iglesia, todas las profecías se cumplieron. ¿Qué hay? Salimos y nos damos cuenta. Dios mío, decimos. Él, Jesucristo, domina de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. ¡Uy! Ese es Jesucristo. Vemos el mundo, vemos todas las cosas que están pasando y nos damos cuenta y decimos, estoy leyendo el Salmo 72 en tiempo presente, como cumplido. Y decimos, ante Él, ante Jesucristo se postran los moradores del desierto y sus enemigos lamen el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traen presente. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecen dones. Ese tiempo presente nos damos cuenta que el cumplimiento de la profecía es ahora, en ese momento. Quizás cuántos años de ahora en adelante. Dice, y nos damos cuenta de lo más grandioso. Todos los reyes los vemos postrados delante de Jesucristo y vemos que todas las naciones les sirven. Y decimos, todas las profecías se cumplieron. Y al final de todas las cosas es que todas las naciones les sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. En tiempo presente, su nombre es para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas, benditas, benditas son en él todas las naciones. Lo llaman bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra está llena de su gloria. Es tiempo presente, es tiempo en el cual se cumplirán todas las profecías. Estamos en tiempos proféticos, pero el cumplimiento de todas las cosas es que la gloria de Dios llenará toda la tierra. Esperamos eso. Todos los reyes, si nosotros lo tomáramos como algo actual y es solamente como un ejercicio, en vez de decir todos los reyes, digamos todos los presidentes, pero es lo mismo. Todos los reyes, o sea, todos los presidentes reconocerán a Jesucristo
como el Señor. Todos los reyes, el presidente de Chile, Michelle Bachelet, reconocerá que Jesucristo es el Señor. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de Bolivia, Evo Morales, de Colombia, Juan Manuel Santos, de Venezuela, Nicolás Maduro, de Brasil, Michel Temer, de Uruguay, Tabaré Vázquez, de Paraguay, Horacio Cartes, de México, Enrique Peña Nieto, de Estados Unidos, Donald Trump. Todos reconocerán que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No he venido a hablar de discípulos solamente, estoy hablando de naciones. Estoy hablando de reyes, de autoridades que se postrarán delante de Jesucristo. Quizás estos que están en esta lista no los veremos postrarse, pero cuando llegue el momento y el cumplimiento de todas las profecías y el cumplimiento de los tiempos, todos los presidentes, no van a ser quizás estos, pero todos doblarán sus rodillas ante Jesucristo. Todos. Y la tierra será llena de su gloria. Amén. Isaías 11:9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esta es nuestra esperanza. Nuestro gobierno avanza. Nuestro gobierno avanza. Nuestro gobierno avanza sobre la tierra. Jesucristo es el Señor. Los que no lo han reconocido, los que no se han dado cuenta, ¿cómo lo van a ver? Nosotros somos los embajadores. Somos los embajadores de este reino, somos los embajadores de este gobierno, y nuestro gobierno presidido por Jesucristo nos ha enviado a proclamar esta verdad. Jesucristo es el Señor, esa es nuestra verdad y eso es lo que debemos proclamar como embajadores y representantes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que toda la tierra se ha de llenar de su gloria es lo que tenemos que decir y es lo que primero tenemos que creer. Muchas veces nos desanimamos cuando vemos los acontecimientos, cuando vemos que los hombres están cada día más lejos de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. Sí, es verdad, pero eso es lo que vemos a corto plazo. Pero nosotros no estamos llamados a mirar solamente a corto plazo, miremos a largo plazo, miremos con fe, que aunque todos digan que no, finalmente Jesucristo será el Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre toda la tierra. Amén. Cuando hay un propósito, la vida cobra fuerza. Tu vida debe cobrar fuerza cuando está infundida de fe, de esperanza. Yo creo que Jesucristo es el Señor, que es Señor sobre toda la tierra. Creo que todos los gobernantes de este mundo no le han conocido y no le han reconocido y no se postran delante de Él, pero llegará el día en que sí lo harán, que todas las personas de este mundo le reconocerán y toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Yo no sé el cómo, yo no sé cuáles son los mecanismos que Dios va a utilizar para llegar a este fin, pero debemos tener la absoluta confianza que Jesucristo tendrá la victoria para siempre. Amén. En eso creemos. Cifra tu fe, tu esperanza en el reino de Jesucristo, gobierno de Jesucristo sobre las naciones. Ya no habrá más guerra, ni dolor,
porque las cosas anteriores pasaron. Eso lo vamos a decir. Y no pienses, no, pero eso nosotros nos vamos a morir y no lo vamos a ver. Mentira, mentira. Los vamos a ver porque tenemos vida eterna para verlo. Tenemos vida eterna y con vida eterna los sucesos que vienen para adelante los vamos a ver. Así que veremos que todas estas profecías se van a cumplir. Tarde el tiempo que tarde. Amén. Señor Jesucristo, nosotros te damos las gracias. La honra y la gloria sean a ti, porque tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de reyes, y ante ti, Señor, todo el universo está postrado. Y nosotros te pedimos, Señor, que de esta tierra nosotros podamos llevar tu mensaje como embajadores, para que otras personas también doblen sus rodillas, porque sabemos que toda la tierra se ha de llenar de la gloria de tu nombre. Proclamamos con fe que tú, Señor, serás el vencedor y que no habrá nadie que pueda compararse a ti, que toda la gloria y la honra será para ti. Los reyes y las naciones completas te servirán. Bendito sea nuestro Dios. A ti sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Le damos un aplauso al Rey de reyes, al Señor de señores. A Él sea la gloria para siempre. Amén.